Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Egunon, muy buenos días. Gracias por sumaros a esta presentación de la Comunidad de Empresas Internacionalizadas. Esta comunidad PIN nace de una demanda por parte de las empresas detectada en el diagnóstico de necesidades para la internacionalización que realizamos en 2020, en el marco de la elaboración del PIN 4. Nada como el aprendizaje entre empresas. El que nace del compartir experiencias, dudas, retos, necesidades. Que ese intercambio sirva para mejorar e impulsar la internacionalización de nuestras empresas es el objetivo de esta comunidad. Dirigida a empresas que estén internacionalizadas en mayor o menor medida, que quieran compartir sus conocimientos, inquietudes y espíritu en el ámbito de la internacionalización, sus vivencias en países, sus dificultades y soluciones encontradas, pero también para quien busque pistas, consejos generosos y orientaciones basadas en la experiencia. Todo ello y mucho más queremos que tenga lugar en esta nueva comunidad de empresas internacionalizadas que hoy os presentamos. La comunidad PIN de empresas internacionalizadas contará con una plataforma online que ofrecerá a quien se dé de alta dos elementos fundamentales. Por un lado, contactos con otras empresas internacionalizadas. Ahora mismo cuenta con unas 90 empresas inscritas. Y por otro, un ciclo de encuentros virtuales o físicos, según la situación lo permita, con temáticas de interés para vosotras, las empresas, sobre temas candentes o problemáticos que permitan una puesta en común y un intercambio de opiniones, preocupaciones o lo que surja. Otros elementos enriquecen la comunidad, como documentación o noticias relevantes. Esta comunidad tiene su origen en el Club de Exportadores que surgió en el seno de la Cámara Navarra. Pero ahora abrimos esta oportunidad a todas las empresas internacionalizadas que lo deseen. Se integra de esta manera como acción del Plan Internacional de Navarra que promovemos desde el Gobierno de Navarra. Cámara Navarra será la encargada de su dinamización y el resto de entidades del Círculo PIN, que son ICEX, la Confederación Empresarial de Navarra, Europe Enterprise Network y SODENA, colaborarán para que su recorrido sea fructífero y la red se vaya haciendo más tupida y rica. El potencial de esta comunidad es indiscutible. Las empresas serán, sin embargo, quienes harán que se convierta en un entorno rico, generoso y donde dar y recibir. Es una herramienta que servirá para mejorar la internacionalización de nuestras empresas. Quiero agradecer a la Cámara todo el trabajo realizado en el Club de Exportadores, cuyas empresas se han sumado a esta comunidad PIN, a las entidades del Círculo PIN y, sobre todo, gracias a las empresas navarras que participan ya y a las que lo harán en el futuro. Que todo sume para que Navarra cuente con más y mejores empresas internacionales. A continuación, Ana Cañada, responsable de Comercio Internacional de Cámara Navarra, explicará el funcionamiento de la nueva plataforma disponible vía web y también desde dispositivos móviles a través de la correspondiente app. No quiero adelantarme, pero sí me gustaría destacar el papel central que en esta aplicación va a tener el networking y la creación de una red de profesionales de la internacionalización en la que sea posible encontrar profesionales navarros con conocimientos en determinados mercados o que se encuentran ya en otro país y a quienes trasladar dudas o quienes compartir inquietudes y experiencias. En definitiva, la plataforma busca constituirse en un punto de encuentro para las personas que trabajan en Navarra en la internacionalización, sin olvidar que también será posible acceder a través de esta comunidad a información actualizada sobre las iniciativas de apoyo a la internacionalización de todas las entidades del Círculo PIN, jornadas online que tendrán lugar en la propia plataforma o un foro para trasladar dudas e inquietudes. Antes de despedirme, me gustaría agradecer su participación a 3 profesionales que se han sumado a esta jornada para contar cómo es ese aprendizaje interpares que les ha enriquecido profesionalmente y, por lo tanto, gracias a José Luis Ciordia de Nuadi Bricks, a Beatriz Imaz de Replasa y a Eusebio Gainza de Biosason. Estamos deseando escucharos a los 3. Os animo a los demás a que os inscribáis
a que participéis activamente en esta herramienta y sobre todo a que le saquéis el máximo rendimiento posible. Eskerrik asko, muchas gracias. Muy bien, pues gracias. Izaskun, toma la palabra, ¿verdad? Directamente. Gracias a todos los que estáis asistiendo a la presentación de esta plataforma en la que tenemos, la verdad, muchísima ilusión porque sea realmente un lugar de encuentro y de ayuda y de networking para todas las empresas navarras internacionalizadas. Como bien ha dicho Izaskun, fue un poco el germen, un club de exportadores que creó en la Cámara hace un año y como estaba también dentro de los planes del Gobierno de Navarra en su PIN 21-22, lógicamente tuvo que fundirse, dijéramos, en uno para hacerlo común a todas las empresas y aprovechar todas las sinergias que tiene. Y también, además, se da entrada de esta manera a las entidades que formamos el Círculo PIN, como bien ha dicho Izaskun. Ya es por eso que encontraréis, no sé si podemos ya proyectar la plataforma, es Xavi Colmenero es el técnico de Excolme que ha desarrollado, como decía antes también, miren, en la plataforma, el software, y vais a ver enseguida en pantalla la imagen que tiene la comunidad de empresas internacionalizadas. Esta es la página de entrada y hay muchos registrados. Como bien decía Izaskun, arrastramos ya 90 personas inscritas anteriormente, pero os podéis inscribir todos los días, las personas que queráis, cuantas queráis de cada empresa, sin ningún límite. Habría que poner en el nombre de un teléfono y después una clave. Entráis directamente a la plataforma y ahí ya vais a poder enseguida ver todo lo que ofrece. En cuanto podamos entrar, veis que, exacto, que está la comunidad de empresas internacionalizadas con la imagen, bueno, pues hemos querido ver esa imagen de aviones, contenedores, ¿no? El transporte, que es lo que genera y produce el comercio internacional. Hay varias partes, como dijéramos, como 3 columnas para explicaros, y el cuerpo central es el que más nos interesa, que es donde está el networking auténtico, ¿no? Ya veis incluso personas que están ya inscritas, veis a varias personas que ya heredábamos de la anterior plataforma y han pasado obviamente a esta, y en el cuerpo, la parte de arriba, las sesiones online. Una de las partes fundamentales, como bien decía también Izaskun anteriormente, y que queremos que sea el lugar de encuentro fijo todos los meses. Todos los martes, apuntaros en vuestra agenda. Todos los martes últimos de mes, a las 5 de la tarde, aquí tenéis un encuentro con amigos, con empresas, con instituciones, con todo el que quiera compartir experiencias. Sí que lo hemos calendado ya, tenemos ya las sesiones previstas hasta junio. Repito, todos los martes, finales de mes, 22 de febrero, la semana que viene será la próxima, 29 de marzo, 26 de abril, 31 de mayo, 28 de junio, tenéis aquí una cita. Los temas, como os decía, los hemos acordado más o menos entre las instituciones, pero pueden ir cambiando obviamente según la realidad, según la actualidad del comercio internacional, que como sabéis es bien cambiante, ¿no? Puede hundirse un barco, como ocurrió en el canal de Suez, pueden bajar los precios, subir los precios, desaparecer los suministros, como está pasando. Están pasando cosas que nunca hubiéramos pensado hace 10 años que el comercio internacional iba a estar así de revuelto y complejo. Y podemos, en cualquier momento, para eso tenemos un buzón de sugerencias, cualquier empresa puede sugerirnos un tema para que nosotros lo toquemos en nuestra sesión de final de mes. Podéis inscribiros directamente, como habéis visto la flechita roja, enseguida aparecería ya estás inscrito. Y siguiente casilla, vamos a seguir por el orden, que es la parte central, dijéramos, el grueso de la plataforma, un networking internacional. Queremos saber en qué países tenéis especialidades. Es decir, pues no sé, por ejemplo, recibimos la consulta de Islandia, ¿no? ¿Quién exporta a Islandia? Pues no muchas empresas realmente, ¿no? Es un país muy pequeño, el transporte es muy complejo y una empresa nos solicitaba contactar con empresas, por ejemplo, de Islandia, ¿no? Como así ocurre en otras ocasiones. Recibimos una consulta sobre Egipto y seguidamente recibimos otras muchas, con lo cual este sí que sería un buen foro para ir incluyendo en un hilo esas consultas que recibimos. Y sí que en la ficha que rellenéis cada empresa podéis poner 3 o 4 países de especialidad para que saber, alguien lo puede pinchar y le aparecería entonces, tengo conocimientos de estos países y tal, y le aparecería a la persona que busca un especialista en Ucrania, en Somalia o en Islandia, una empresa con la que poder contactar. Ese contacto es interno. No os preocupéis porque no va a salir, dijéramos, en el foro común, porque es un contacto directo email to mail. En ese cuadro azul más oscuro. Seguiría el networking, ya veis nombres de personas, ¿no? Concretas, son personas reales, ya están inscritas en la plataforma. Estas personas tú puedes pinchar en ella y directamente contactarla. Y pues quiero hablar con Paul
ponerse, oye, ¿de qué quiero hablar con Paul? De este tema. Le expliques el asunto, el mensaje y os ponéis en contacto. Es una plataforma, dijéramos, B2B, pero también una plataforma global para todos, ¿no? Pondremos más abajo en el foro, al hilo de las sesiones mensuales, un hilo, ¿no? Que llamamos un hilo, sobre el tema que hayamos tratado o vayamos a tratar. En este caso ya os adelanto que el martes que viene vamos a hablar de las novedades del Brexit, el calendario Brexit, que como sabéis va continuamente ofreciendo novedades de esa separación de la Unión Europea, y también queremos hacer un pequeño balance del año pasado. Para eso vamos a contar, además tenemos la primicia, el ICEX ha colaborado, lógicamente, como miembro del Círculo PIN, en acercarnos ese día al analista de mercado Rafael Ortega de la Oficina Comercial de Londres, que es un excelente analista, lo habréis escuchado seguramente en varios webinars, y nos va a dar en la última hora el resumen de lo que ha sido el año Brexit. Y también intervendrá Igor Urra, secretario de la Cámara Española en Reino Unido, contándonos las novedades de Brexit. Con lo cual yo creo que hacemos un estreno de la alfombra roja, ¿no? Con dos grandes ponentes. El próximo martes, 22 del 2 del 22, no os podéis olvidar la fecha. Y será eso, hablaremos del Brexit, que es un tema que sigue preocupando, sigue habiendo muchas consultas, el Rex, en fin, creemos que era necesario arrancar con este tema que interesa, es muy transversal, interesa a muchas empresas interesadas en Reino Unido. Después del seminario haremos un hilo sobre preguntas, os seguiremos más con el tema para que todos podáis satisfacer vuestras consultas y lo que necesitéis. Y adelantamos también este mes la siguiente, y queremos que sea sobre el tema de, repercusiones del blockchain en el comercio internacional, ¿no? Está hablando ya como forma de pago y tal. Bueno, queremos saber un poquito más de esto, lo que se pueda saber, ¿no? Porque son cosas complicadas, y lo que se pueda saber sobre esto. Blockchain, criptomonedas, en fin, es un mundo complejo, oscuro, e intentaremos aclarar y dar algunas luces, ¿no? El 29 de marzo sobre eso. Iremos haciendo otras más, sobre empresas, servicios empresas vía Artea, la situación actual de suministros, en fin. Iremos adelantándoos cada dos meses, os pondremos el tema, pero por supuesto, como os decía al principio, atentos siempre a la escucha vuestra y a la realidad, lo que esté pasando. Tenemos todos los días novedades en comercio internacional, como decimos, ¿no? Rusia, Ucrania, México. El presidente mexicano decide cortar con España, en fin, son declaraciones un poco que no fuera de lugar, ¿no? Y bueno, la relación con México es amplísima desde Navarra, con lo cual nos interesan mucho esas cosas que pasan, ¿no? Con lo cual estaremos atentos a todo eso. Esto en el cuerpo central, como os decía, del foro. Se pasa un poquito más sabi, ¿verdad? Pero se ve el foro. Y ya en la parte izquierda tendríamos lo que ha mencionado también antes Izaskun, la documentación. Vamos colgando continuamente documentación que nos parece interesante sobre Navarra, España y el mundo. Damos información cercana, pero también lejana. Informes de la Organización Mundial del Comercio, informes más elevados para alguien que quiera, pues saber un poquito más y profundizar más en temas importantes, transversales del comercio internacional. Y tienes, por ejemplo, un informe sobre el comercio internacional también, la supply chain, cómo está cortando. Bueno, tenéis un montón de literatura interesante, sectorial, de estos tres sectores, Navarra, España y mundo, separados de esa manera, estadísticas de Navarra, estadísticas que proporciona el Ministerio, todo lo que nos pueda ocurrir que puede ser de interés, ¿no? Para todos vosotros y, bueno, pues para hacer un poco el marco del comercio internacional, que todo también, bueno, hay veces que ponemos demasiado el foco en lo nuestro, pero quizá hay que abrir un poco a veces más la pantalla y ver un poquito más qué está pasando en otros lugares, ¿no? Eso en cuanto a la información que tendremos en la parte izquierda, en estadísticas también, del Instituto Nacional de Estadística. Eso es, noticias más puntuales también vamos alimentando. Eso es, noticias más específicas, en este caso la de Brexit, etcétera. Y aquí veis que están colgadas. Las pondremos durante un tiempo para que podáis entrar en el momento en que podáis. Os va a facilitar mucho también que esté en el móvil esta aplicación. Y la parte derecha, como veis, la tercera parte, tenemos un cajón de ayudas. Creemos que es un tema que siempre interesa a las empresas, os interesa siempre, nos preguntáis recurrentemente, oye, pues qué convocatorias hay abiertas, o sabéis hay ayudas de otros organismos. Vamos a ir poniendo las nuestras, las del Círculo PIN, de ICES, del Gobierno, de CEN, de la Europea, de SOBENA, del Gobierno de Cámara.
estarán ahí puestas las ayudas actualizadas para que las podáis consultar. Un aula virtual que queremos que sea como un repositorio de alguna sesión que no hayáis podido estar. Pondremos también incluso alguna sesión, bueno, que igual el gobierno quiere alguna de sus sesiones que hace casi semanalmente sobre mercados y países, quizá alguna de interés pueda pasarse ahí y eso lo iremos viendo. El buzón de sugerencias, como os decía, que nos parece importante que lo utilicéis cuanto queráis y decirnos lo que necesitéis, recibiremos el correo vuestro. Y ahí tenéis las instituciones que hacemos, que nos llamamos Círculo PIN y nos reunimos con periodicidad cada mes, mes y medio, ¿no? Están aquí, podéis pinchar y os llevaría directamente a la página de cada institución y toda su actividad. Creemos que de esta manera queda muy claro las instituciones que organizamos esto, podéis contactar directamente, pero el secreto está en que vosotros, empresas, dinamicéis. O sea, que enseguida, en cuanto ya acabe la sesión, yo espero que os inscribáis todos vosotros, son datos muy breves, y el tema es que se alimente continuamente y tengamos cuanta más gente participando, mejor. En este momento, como decíamos, hay 90 personas entre instituciones y empresas, ya 90 que teníamos el histórico y esperamos que sean muchas más, ¿no? Esas sesiones online de los martes, pues tampoco tienen que ser de 50 personas, ojalá sí, pero aunque haya 8, 10, 12, ¿no? Realmente interesadas, el tema está interactuar. Sí que os pedimos, sí, que habrá un ponente de un tema, pero sí que nos gustaría que esas sesiones, que además seremos estrictos, duran 1 hora exacta de 5 a 6, exactamente, para que vuestras agendas estén bien cerradas y vamos, que sepáis que a las 6 termina, que sea muy interactiva. O sea, que os pediríamos que preguntarais mucho la experiencia de las que hicimos antes en el club. La verdad que era muy interactivo, hablábamos mucho y creo que eso es lo bueno, ¿no? Que empresas, como decíais, interpares, ¿no? Podáis intercambiar la experiencia. A mí me ha pasado esto en tal y cual. Más adelante nos gustaría también, bueno, cuando ya sea más mayor, ¿no? La plataforma, el hacer otra casilla, donde está el Network Internacional en azul, y poner otra casilla cuando estáis viajando, ¿no? Ahora de momento los viajes están un poquito limitados, pero sí que nos gustaría, bueno, que fuese activo. Es decir, yo me voy a Singapur, me gustaría saber quién está en Singapur en la próxima semana, ¿no? Si podemos coincidir en Singapur. O bueno, podéis hacer una consulta, yo me voy a Mozambique, ¿alguien conoce este país? ¿Me podéis recomendar cómo se hacen los negocios allí? O incluso un hotel para alojarme, en fin, queremos que sea lo más interactivo posible en cuanto a mercados y países. Sí que es cierto que exige, claro, que vosotros alimentéis la herramienta, pero ya estaremos nosotros también intentando picaros y pincharos para que mantengáis la plataforma bien nutrida, que yo creo que es un poco el secreto de esto, que vosotros, empresas, la utilicéis, os aprovechéis y deis la máxima vida posible a esta comunidad de empresas internacionalizadas que creemos que tiene mucho futuro y confiamos en que así sea. También se puede hacer, como también habéis dicho, que lo ha dicho Izaskun, en el teléfono, podéis bajaros la app en el teléfono. La ruta para acceder a esta plataforma ahora mismo es, como estáis viendo arriba de la pantalla, comunidadpin.app. Así entraréis a esta pantalla. Previo registro, lógicamente. Repito, comunidadpin.app. Os entraréis a esta pantalla, os registráis y ya estáis, os guardas contraseñas ya siempre y entráis de esa manera. Con lo cual, eh, queremos que es sencilla la inscripción. Cualquier cosa nos llamáis, tanto a gobierno como a cámara, y os vamos guiando y ayudando en la inscripción y en cualquier duda que tengáis. Las sugerencias serán bienvenidas. Y de momento yo creo que nada más. No sé si hay alguna consulta o al final. Me imagino que podremos hacer Sí, yo más creo que lo consultas. dejamos para el final. Muy bien, mira. Igual lo que hago es compartir ahora mismo. Gracias, hoy. Esto para que, bueno, para que sepáis, bueno, para que veáis que con esta QR, bueno, las distintas QRs para los distintos sistemas operativos, luego la pondremos al final también para, bueno, pues para que quien quiera pueda escanearla y ya está. Estamos ya en la pantalla, ya no tengo nada compartido, ¿verdad? Vamos a pasar a... Bueno, pues vamos a pasar a... Miren, no lo Dime. has llegado a compartir, ¿eh? Ah, ¿no? A ver, espera un poquito. No hemos visto el QR, ¿no? Vale. Ahora. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues esta es la idea, que, bueno, pues para que sea todo mucho más amigable y más operativo, pues lógicamente tenemos una aplicación de móvil
para acceder y gestionar y trabajar en la plataforma desde el portátil, ¿no? Desde el móvil, digamos, desde el teléfono. Muy bien. Pues ahora voy a dejar de compartir y vamos a pasar con mucho gusto, además, a hablar con nuestras empresas. Bueno, pues aplicando el principio del aprendizaje interpares del que estamos hablando, vamos a intentar que 3 personas que ahora os voy a presentar y que seguramente muchas de las empresas que estáis aquí ya conocéis, bueno, pues se han ofrecido generosamente, porque es una de las cosas que les caracteriza, a contarnos sus experiencias. Les hemos pedido que, bueno, pues que nos cuenten, ahora les haremos las preguntas, cómo ha influido, la importancia que ha podido tener en su trayectoria profesional. Contamos primero con José Luis Fiordia, que es el CEO de Nuadi Breaks. Muchas gracias, José Luis. José Luis, además, no puedo dejar de decirlo, es mentor en el programa que tenemos de mentoría, ¿verdad? Que también llevamos de la mano con Cámara. Y bueno, pues tiene una actitud tremendamente generosa y además una experiencia que tiene muchísimo valor. Así que pues es una suerte tenerte aquí. Gracias, José Luis. Tenemos también a Beatriz Imaz. Muy buenas, Beatriz. Beatriz es la directora comercial de Replasa, empresa también sobradamente conocida, que también tiene una experiencia ya muy concreta porque ha estado participando activamente en el Club de Exportadores de Cámara, con lo cual también puede contarnos de su trayectoria profesional como tal y de la experiencia en particular en el club. Y luego tenemos también a Eusebio Gainza. Muy buenas, Eusebio, que es consejero de innovación de Biosasun, que sí que hemos pensado en él porque tiene una trayectoria profesional muy relacionada con el tema de la investigación, también su perfil de bioquímico, ingeniero bioquímico, le ha llevado a multiplicar su trabajo colaborativo en muchos entornos, en muchas redes, con muchas entidades y hemos creído que puede ser muy interesante que nos cuente. Así que muchas gracias también, Eusebio. Y bueno, yo os voy a lanzar un par de preguntas para que me contestéis y vamos viendo cómo va, ¿no? Entonces, lo primero que os quería preguntar es, bueno, a lo largo de vuestra larga vida profesional, que lo ha sido, y además también en un entorno internacional, ¿hasta qué punto ha sido importante este aprendizaje, este contacto, esta interacción con empresas de lo que venimos hablando hasta ahora? Y si pudierais contarnos algún ejemplo concreto que ha sido relevante en esa experiencia, que ha marcado un punto de inflexión o simplemente que ha sido, bueno, pues ha sido importante, ¿no?, para vuestra trayectoria. Eso os lanzo en primer lugar. ¿Quién empieza? José Luis. Venga, ya que me has puesto el primero, empiezo yo, sin problema. Bueno, lo primero, gracias por la introducción. No soy tan generoso como has dicho, pero bueno. Y de todas maneras, gracias también por de la larga vida profesional. Eso sí que es cierto, se va haciendo larga. Bueno, la experiencia, todo tipo de experiencias, obviamente, es fundamental. El contacto con otras compañías es siempre fundamental. Yo creo que no solamente con compañías cercanas, que posiblemente es donde más ayuda cercana consigues, con todo tipo de compañías. Es importante estar alerta. Los clientes, los proveedores, incluso competidores, depende de qué foro se eres capaz de conseguir buena información. Pero sí que es cierto que entre información y ayuda hay una diferencia. Y sí que es cierto que empresas cercanas o afines, y afines muchas veces es la región, es la misma región, sí que es cierto que consigues ayuda mucho más fácil. Por poner un par de ejemplos de experiencias nuestras o mías personales, nosotros ahora mismo estamos en un proceso de internacionalización de una implantación, en este caso no solamente exportación, sino una implantación en otro país, en otro continente, de hecho. Y bueno, pues en cuanto empiezas a planteártelo seriamente, haces todo el análisis, haces todo el trabajo estratégico, etcétera, etcétera, pero ya decides dar el paso, evidentemente tienes miles de dudas y de preguntas porque desconoces. Y bueno, en cuanto empiezas a comentarlo un poco, te surgen nombres de compañeros o de empresas cercanas, incluso de Pamplona, de Navarra, o incluso algo más cercano, puede ser también País Vasco, da igual, que en cuanto te empiezan a surgir y te pones a contactar, se ofrecen amablemente para darte todo tipo de consejos, todo tipo de ayudas, todo tipo de referencias, todo tipo de experiencias que han vivido de ellos.
Y al final esto, pues obviamente te favorece muchísimo porque si no vas a aprender tú a darte esos golpes tú solo. Y de esta manera, pues bueno, pues ellos lo primero que te cuentan todos es los errores que ellos han cometido, con lo cual tú vas a intentar no cometerlos. Si eso es de ayuda, pues eso es de una ayuda inmensa, porque si no al final, pues tú lo vas a cometer tú igual. Con lo cual, cuando a ti te surge la oportunidad de hacer lo mismo con una empresa que te contacta o que te dice o que te pide consejo, evidentemente haces lo mismo. Y yo creo que además en Navarra somos una comunidad pequeñita, quizá en un Madrid o en un Barcelona, no lo sé, esto sería diferente, ¿no? Pero en una Navarra somos una comunidad tan pequeña que cuando estás fuera o cuando vas a plantearte esto, yo creo que te sale mucho más natural, ¿no? Tienes mucha más afinidad. Y el haber vivido esas experiencias te ayuda mucho más a decir, oye, yo te cuento lo que quieras. Ven, quedamos, llámame, compartes el móvil, lo que sea, lo que sea. Pues experiencias muy buenas. Me gusta mucho esa idea de cadena de favores ¿no? que has planteado, de que como a ti te han ayudado, luego tú eres más, bueno, estás más abierto a ayudar y todo eso se va retroalimentando, ¿no? Esa idea de cadena de favores. Gracias, José Luis. Beatriz. Bueno, pues yo corroboro totalmente todo lo que ha dicho José Luis. Para nosotros, el estar en contacto con otras empresas exportadoras ha supuesto o supone compartir experiencias. Bueno, sin ir más lejos, estos últimos años han sido años muy complicados, el último año sobre todo, y claro, tú te ves tú sola, tú ves tus problemas en la exportación. El año pasado, concretamente, pues las materias primas que surgen a lo largo, en los periódicos surgen estas noticias en septiembre, pero nosotros, ya, por ejemplo, ya llevas todo un año viviéndolas, pero las vives tú personalmente. O el tema de la logística, pues estás enviando materiales, no sé, a Estados Unidos y ves que tienes unos problemas y te crees que eres tú solamente la que tienes esos problemas. Y sin embargo, el año pasado en el Club de Exportadores fue muy interesante, pues que cuando surgieron estos temas, los poníamos en común, pues hubo una empresa. Yo, por ejemplo, nosotros estamos en el mundo del metal, ¿no? Pues hubo una empresa fabricante de aluminio que explicó qué había detrás de todos esos problemas. Entonces, te ayuda a entender y sobre todo te ayuda a situarte. Esto no es un problema coyuntural, si es que no es estructural, todo lo que va detrás es esto. Y esto tú luego lo llevas internamente a tu empresa, lo comentas con el departamento de compras y dices, oh, cuidado con esto porque la razón de lo que hay detrás es esto. No sé, y te ayuda. O el tema logística fue muy interesante. Bueno, nosotros estamos enviando continuamente contenedores a Estados Unidos y es que hay veces que se quedan semanas los barcos sin poder llegar a puerto. Pues fue una empresa que está en el mundo de la logística, nos explicó qué hay detrás de todo esto. Y bueno, al final es compartir experiencias, ver que no estás solo y luego, sobre todo, como ha dicho José Luis, hay una red de empresas navarras en exportación que te ayuda. Nosotros, de hecho, muchas veces le llamamos a Ana y le decimos, oye, Ana, ¿nos puedes poner en contacto con esta empresa o con esta otra? Porque cuando te planteas, pues como Nuadi, igual me está interesando ir a este país, pero no solamente como exportador, sino que estoy pensando en algo más. ¿Me puedes contar tu experiencia? ¿Por dónde puedo empezar? Y eso es una información, es una riqueza que tenemos aquí muy importante. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Eusebio, ¿qué nos cuentas? Sí, pues yo quizá pues he tenido bastantes experiencias, ¿no? Desde una perspectiva inicialmente más tecnológica, pues he dirigido un centro tecnológico durante mucho tiempo, luego algunas empresas del ámbito farmacéutico y quizá en la idiosincrasia bien de los centros tecnológicos, en este momento podría hablar del Urederra, pero porque soy presidente, pero podría hablar de otros casos. El espíritu de colaboración tiene que estar en el ADN, porque si no es muy difícil poder llegar a colaborar. Pero esto a mí me ha ido trascendiendo después cuando ya he dejado más el ámbito de los centros tecnológicos y he estado más en el ámbito de la empresa, porque cualquier conocimiento que tú has tenido de un mercado internacional o de incluso simples contactos te ha llevado a poder enlazarlo mucho más, ¿no? Podría contar mi experiencia, por ejemplo,
en una de las empresas en las que estuve trabajando, por no citar más nombre, pues que estaba bastante internacionalizada, su centro primordial de trabajo era Colombia, ¿no? Pues a partir de esa situación, aparte de que Colombia sea un país especial y digamos que de vez en cuando pasan cosas que este año, por ejemplo, estaba haciendo una reflexión y decía, "Jo, ¿qué ha pasado con el tema de Colombia? Pues parece que no, pero cualquier estornudo que igual no llega al nivel empresarial, pero a nivel político, se siente y se retraen y ante una posibilidad de ir a otro sitio vas, ¿no? Entonces, conocer tan solo que cuando llegues a ese país, pues te vas a encontrar en una situación diferente. Estoy hablando de Colombia de los finales del siglo pasado, principios de este siglo, ¿no? En los cuales tú entrabas en el hotel y parecía que estaba tomado por los militares porque estaba todo rodeado. Pues, o sea, ya cosas de ese tipo, luego cuando las interiorizas, pues las notas y dices, va, es normal, funciona y no es tan grave como para poder decir que paso de ese mercado o tal, ¿no? Hay experiencias personales y hay experiencias de todo tipo. Un mercado que nos ayudó mucho a introducirnos, por ejemplo, fue Cuba, que dices, qué raro, en Cuba se puede vender cosas, pues en Cuba se venden cosas. Y cabría decir que en un momento determinado, si os acordáis, la Unión Europea tuvo una especie de mini bloqueo con Cuba en la era Aznar, para que algunos os recuerden, ¿no? Estoy hablando tal. Pues en aquel entonces a mí, bueno, a un grupo de empresas que ya teníamos una presencia allí, nos tocó pues multiplicar por 5 las exportaciones a Cuba, pues porque como otros estaban más retraídos, pues los que estaban allí mejor posicionados vendían mucho más, entonces, y necesitaban de todo, ¿no? Entonces, yo creo que ese trato personal es muy importante, es muy desmitificar cosas. He puesto estos dos ejemplos porque sé que son un poquito extraños en momentos en los cuales dices, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Uno se tienta la ropa y dice, ¿cómo voy a ir allí si están en no sé, una situación u otra, ¿no? Pues a mí me parece genial esto que habéis diseñado ahí, de que uno pueda entrar y digo, voy a ir a Taiwán, ¿y cómo se va? Y dijo, pues, pero si hay no sé quién, que ya le conozco y hemos tomado más un vino juntos y ha estado en Taiwán o luego está en la red, pues eso me parece muy importante este, ¿no? Muchas gracias, Eusebio. Bueno, y ahora ya para terminar, a ver si podéis decirnos desde vuestro punto de vista qué tipo de entornos, qué tipo de actividades o dinámicas y, por supuesto, actitudes favorecen este aprendizaje interpares, esta relación. Vale, si queréis empiezo yo otra vez. Venga, Yo sí, creo José Luis. que vamos a empezar por la actitud, si os parece. Yo creo que lo primero, obviamente, aparte de haberlo pensado bien, planificado, analizado, etcétera, etcétera, yo creo que lo principal que tenemos que hacer es quitarnos el miedo. Yo creo que tenemos miedo. En general tenemos miedo. Todo lo que es nuevo nos da miedo. Esto es natural, es humano. Pero también es empresarial. Y más todavía profesional si tienes el miedo a equivocarte, a cometer errores o a fracasar. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es quitárselo. Porque el miedo no te permite, repito, si has hecho bien tu análisis, has hecho bien tu planificación, el tener la actitud correcta de empezar a buscar, a analizar, a observar, a poder compartir, a poder preguntar abiertamente, porque los entornos que decías tú, si tú vas con miedo, ya no vas a aprovechar nada. O sea, a partir de ahí, ¿qué entornos? Todos. En todos los sitios se puede aprender. Se puede aprender en ferias, se puede aprender en foros locales, en foros de empresas, se puede aprender con colaboradores como Cámara y CEX, evidentemente, porque hay informaciones que te pueden facilitar, que te pueden abrir una primera rendijita hacia donde tú quieres buscar. Luego igual vas a tener que especializar más. Pero sobre todo, insisto, yo voy a hablar un poco más de la actitud. Creo que lo primero es quitarse el miedo. Segundo, ser, ambicioso en la búsqueda, digamos. El preguntar, el observar, el leer, el informarte. Hoy en día tenemos información de sobra. Vale, no todo te va a dar la información que tú buscas, pero te puede abrir la puerta para ir profundizando en donde tienes que buscar. Si al final encuentras personas, como decía, por ejemplo, Eusebio, que al final han tenido una experiencia ya allí y encima son de aquí, coger el teléfono y llamar.
y ya está. O como decía antes Beatriz, el tema de materiales. Pues hay uno de los asistentes por ahí que llevamos muchos años de conocimiento y en la estación que hemos vivido hemos hablado 4 o 5 veces. ¿Por qué? Porque en realidad no te va a dar una información, en este caso, muy diferente de la que tienes, pero te confirma la que tú tienes y a veces hasta te consuela. Pero en el caso de la actitud, repito, quitarse el miedo y preguntar. Y a partir de ahí vienen todas las actitudes normales y lógicas. Los entornos, pues todos, pero yo creo que dejo también a que opinen Beatriz y Eusebio, si os parece. Muy bien, gracias, José Luis. Pues yo Beatriz. un poco también, como tú, José Luis, yo creo que todos estos foros, todos estos foros, es que aquí tenemos pues unos cuantos, todos estos favorecen pues eso, a exportar. Tenemos que aprovechar de toda la riqueza que hay de personas, de profesionales, de instituciones que ayudan a las empresas navarras. Yo me acuerdo cuando empecé en el mundo de la exportación, que hice pues un máster que organizó el Gobierno de Navarra, Cámara de Navarra, el Gobierno, la Cámara y el ICES, era porque se desconocía, ¿no?, cómo exportar. Pues es que ahora hay medios, hay foros y además es que hay actitud de estas instituciones de apoyar a las empresas, sobre todo en sus comienzos. Y yo creo que en general, siempre que nosotros hemos tenido necesidad, pues eso de que alguien nos dé consejos o nos dé pautas un poco para ver por dónde tiras, siempre lo hemos encontrado. Entonces, yo creo que pues yo animo a la gente a que se apunte a este foro porque es muy enriquecedor. Y no todos los temas te afectan a ti personalmente en la empresa, ¿no? Pero muchos sí. Muchos sí. Ahora, por ejemplo, que habéis dicho lo del Brexit, se parece una tontería. Dices, es que exporto, pero se está armando un follón con el Brexit y dices, pero qué tontería, pero sí, está ahí. Entonces, bueno. Muy bien, Beatriz, gracias. Eusebio. Sí, yo suscribo lo que decía Beatriz y José Luis y quizá un poco, no sé, como 3 aspectos que me vienen a la cabeza al escucharos también, ¿no? Uno, a veces el tema de los miedos, que cuando uno se abre a hacer este tipo de colaboraciones piensa que puede decir, bueno, pero joder, ¿y si me lleva a mi competencia, que estoy aquí y tal, ¿no? Y puedo tener, y estoy dándole pistas a mi competencia que encima ayer no sé, en Pamplona me quito un cliente, joder, ya entonces que eso es fundamental, ¿no? Eso puede suceder, ¿no? Entonces, yo hay una experiencia que he tenido durante mucho tiempo, ha sido, por ejemplo, y en el campo, digo, además alimentario y agrario, a veces esto es aún más trascendente porque te conoces como persona, como no tal. Entonces, yo eso diría que es importante desmitificarlo, ¿no? Nosotros trabajamos mucho desde Biosasun en hacer precisamente ser consejeros en los aspectos tecnológicos y de economía circular en el sector agroalimentario y sobre todo con bodegas de Rioja Alavesa y bueno, también de Ribera y de algunos otros sitios, ¿no? Entonces, no, al principio cuando comenzamos estos temas con Rioja Alavesa, todos eran medio familia y además entre ellos muchas veces ni se hablaban, como dicen los pueblos, joder, ¿y cómo ibas a colaborar y tal? Yo creo que estas cosas desmitifican, precisamente de ese contacto y el ver que te puedes ayudar te lleva a decir, bueno, pero si estoy vendiendo en China, joder, pero si hay tantos chinos, me voy a encontrar, bueno, esa ayuda hasta resuelve temas que igual vienen de antiguo, de familia o de no sé qué, que se pueden tener de antes, ¿no? O sea que yo eso lo desmitificaría. Creo que cualquier colaboración y mano que tú le des a alguien te va a venir bien. Va a ser muy al contrario, te va a favorecer mucho. Un segundo aspecto también, en mi experiencia, es el tema de colaboración desde el punto de vista tecnológico. No solamente pensar el mercado como tal, sino cómo colaboro con las entidades que luego van a ser mis clientes, mis proveedores y tal, y la experiencia que pueden tener. El aportar aspectos tecnológicos y no solamente mando un contenedor a alguien que no lo conozco y cómo colaboro, yo creo que es un aspecto muy interesante a pensar, ¿no? Y abre muchas puertas, ¿no? A veces el que te va a comprar, pues si puede hacer cosas contigo, aportar cierto valor, le va a venir bien, ¿no? Esa es una experiencia que también, y es colaboración incluso con el cliente o con los clientes de otros. Y el tercer aspecto que me parece también importante es el efecto tractor.
quienes más capacidad tienen de hacer esto son precisamente las empresas que ya están internacionalizadas y que conocen bien los mercados, ¿no? Que han estado en China o han estado en Estados Unidos o están vendiendo, o en Francia, que está bien cerca y que los franceses, pues, ante todo son franceses, con lo cual, pues ya uno pues puede tener ciertas reticencias en la entrada. Entonces, el ir de la mano y ir en colaboración con otras empresas, digo tractoras, pero también puede ser agrupadas, ¿no? En el sentido de colaboración. Yo creo que eso es importante. Quita miedos, ayuda, tal. Entre todos se comparten experiencias y se sabe desde cómo hacer un papel a cómo poner en común el envío. Incluso, bueno, pues si es que yo no voy a llenar. Esto, por ejemplo, a los de ecológico nos pasa mucho. Llenar un contenedor de aceite ecológico es imposible en este momento, porque no hay nadie que te compre un contenedor de aceite ecológico entero, ¿no? Incluso los chinos, yo creo que no podrían, no te lo compran de un tirón así. Con lo cual, compartir esos espacios, compartir los envíos, es que hay mucho trabajo que hacer. No sé, a mí se me ocurren muchas cosas. Muy bien, pues muchas gracias. Si hubiese alguien que quiere plantear alguna cuestión, lo podéis hacer bien por el chat o incluso levantando la mano sin ningún problema. Os hemos puesto en el chat la página web para que podáis entrar desde ya a la comunidad y si tenéis interés, pues inscribiros, a lo que os animamos. José Luis, Beatriz, Eusebio, muchas gracias por vuestra experiencia, por compartirla y por animar a esta dinámica de colaboración que ya existe. No es que no exista, pero que tenemos que potenciar, ¿verdad, Ana? Esa es la idea. Yo creo que no tenemos preguntas, si no se me escapa ninguna. A ver. Bien. Izaskun. Y pues me ha encantado escucharos a todos y bueno, pues ese convencimiento de las virtudes de la cooperación, que es que yo creo que es bastante evidente, pero que da gusto que ya vamos cogiendo, como decía Ana, bueno, pues práctica en estas actitudes un poco, bueno, pues colaborativas y que realmente lo tenemos facilísimo y que es hasta más agradable trabajar así y desde luego está claro que se consiguen resultados. Así que, bueno, pues muy agradable toda la sesión y agradeceros muchísimo a los tres por compartir vuestras experiencias, a Xavier, a Ana, a todos los técnicos del Servicio de Proyección Internacional por la preparación de la sesión. Me inscribiré, me pondré en los países que he estado, en los que me gustaría estar y a ver qué contáis, ¿eh? Iré aprendiendo también con vosotros. Pues nada, un abrazo a todos y seguimos trabajando en la internacionalización de la empresa navarra. Hasta pronto. Hasta el martes, ¿eh? El martes hay Chao. sesión, ¿eh? Martes 22. Muy bien. Muy bien. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.